A ver, sí, efectivamente una pregunta que me han hecho muchas veces y no sé si la respuesta ha sido siempre la misma, pero yo creo que se juntó en algún momento un grupo de abogados jóvenes en ese tiempo con el interés de hacer algo distinto al mero ejercicio de la profesión. Eh, ¿Por qué pro bono? Por diferentes razones. Yo creo que hay algunas simples casualidades, ¿cierto? Se dio el caso, yo venía llegando a estudiar en Estados Unidos, allá me había tocado hacer trabajo pro bono en Washington específicamente. El pro bono era algo que no existía como tal en nuestro país. Se dio la casualidad de que Juan Pablo Olmedo tenía la intención de buscar algo en que nos comprometiéramos distinto del mero ejercicio de la profesión, y se topó con el pro bono a propósito de un caso que llevaron junto a Cito Colombara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo que todo eso de alguna manera juntó el hambre con las ganas de comer, en el sentido de que se dieron cuenta de que el pro bono se había desarrollado mucho en Estados Unidos. A mí me había tocado trabajar allá, teníamos otros fundadores que tenían intereses similares, y eso derivó en lo que fue la Fundación Pro Bono, que terminó siendo probablemente muy distinta o algo distinta de lo pensado originalmente. Nosotros pensábamos más bien en un voluntariado general de las profesiones, no solamente de la profesión de abogado, pero nos dimos cuenta que organizar a los puros abogados ya era un desafío tremendo, y nos basamos en la experiencia que habían tenido especialmente en Estados Unidos, pero en otros países de Latinoamérica también, y fundamos la fundación. Ese es el origen. Lo que terminó ocurriendo, digamos, no tiene muchas veces que ver con lo que uno piensa cuando lo planifica, digamos. Yo creo que partió como una buena idea, no teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, pero tuvimos un proceso largo de reflexión en torno a hacia dónde teníamos que conducirnos, cuál era como el etos fundacional, y eso llevó a lo que es hoy día la fundación, y yo creo que refleja en buena medida lo que fue ese trabajo inicial. A ver, respecto a la expectativa, es difícil fijar una, digamos, pero sí pensábamos en un proyecto que agrupara la profesión, que dignificara la profesión, que motivara a los abogados. Esos eran como los grandes desafíos, y que evidentemente que produjeran un impacto. En cuanto a los temores, yo creo que los temores estaban más bien asociados a legitimarnos frente a la profesión. Había habido iniciativas parecidas a la Fundación Pro Bono, distintas o del mismo tipo, pero no muy exitosas, y yo creo que uno de los grandes temores no diría sustos, pero una de las cosas que evitamos es que la fundación se politizara, fuera visto como se politizara no solamente desde el punto de vista político, izquierda-derecha, sino que como solo de una rama de la profesión, o como de un grupo de abogados, o de un grupo de estudios, digamos, que fuera instrumentalizado por alguien. Yo creo que eso como fue parte de la reflexión de cómo hacer de que esto sea efectivamente una fundación que tuviera cierta transversalidad, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista etario, de etapas de la profesión, de ramas de la profesión, de áreas del derecho, digamos, donde tuviera el día de mañana a campo de acción. Eso era como un poquito el foco que pusimos en esos años. Yo en lo personal nunca me pongo, o sea, me puse metas muy altas en el sentido de pensar la fundación en lo que sería 25 años después, que es bien impresionante. Yo creo que nosotros estábamos pensando más bien en el corto y mediano plazo, en cómo armar una estructura que funcionara, que comprometiera, y en base a eso fuimos tomando las decisiones. Evidentemente esas decisiones en definitiva trasuntaron en tener una institución como la que tenemos hoy, y que ya cumple 25 años. 25 años son mucho tiempo. Yo creo que una
una de las virtudes que ha tenido la Fundación, ha tenido muchas virtudes y probablemente algunos defectos, pero una de las virtudes es saberse adaptar al cambio, ¿cierto? Y evidentemente no sabemos qué va a ocurrir con la profesión en los próximos 25 años, ¿cierto? Yo veo más tecnología, veo más especialización, y yo creo que si la Fundación es capaz de adaptarse a los cambios que necesariamente van a ocurrir en la profesión legal, no solamente en los estudios de abogados, sino que en la profesión legal en general, en la forma como satisfacemos los deseos y las aspiraciones y las necesidades de las personas, yo creo que los próximos 25 años hay mucho que hacer. Yo me imagino a la Fundación mucho más incrustada en la profesión, en que sea parte del alma de los, no solamente de los estudios, sino de todos quienes ejercen el derecho. O sea, yo creo que hoy hemos logrado que la Fundación sea, o el trabajo pro bono se sienta como una obligación ética de la profesión. Es evidente que en todas las dimensiones en las cuales esa dimensión ética se expresa podamos tener el pro bono presente. Así lo veo en los próximos 50 años. La verdad que muchos de los que están recién iniciándose en la carrera del derecho van a estar sumamente vigentes en 25 años más, y yo espero, y así lo creo, que la Fundación va a ser parte de su ADN. A ver, yo creo que, por lo menos así lo veo yo, que el gran rol de la Fundación Pro Bono, la asesoría legal o las necesidades de asistencia legal que puede tener una persona son infinitas. Siempre hablamos aquí que esto es un mar sin orillas, ¿cierto? Y yo creo que la gracia de la Fundación es que ha sabido situarse en aquellos espacios donde otros no lo hacen, y en particular el Estado, ¿cierto? Y en esa línea yo creo que ha habido muchos casos. Creo que hay programas de los cuales me siento sumamente orgulloso de haber participado, como por ejemplo el programa que fue probablemente el inicio de todo el tema de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Ese es un programa, yo creo que para mí muy emblemático, porque como que de alguna manera marcó esto de que la Fundación entraba a un tema que era nuevo, en que no habían otros, y que por lo tanto realmente estaba haciendo un bien en ese sentido. Casos hay muchos. A mí me tocó participar tangencialmente como presidente de la Fundación, pero fue un tema que la Fundación estuvo muy involucrada, que fue un caso que ocurrió en la comuna de Padre Hurtado, en que un grupo de pobladores fueron estafados por una inmobiliaria que está más dirigida por quien era alcalde de la Fundación, mediante la venta de terrenos que no podían ser regularizados y que nunca podían ser de ellos realmente. Logramos con el concurso de muchos abogados de distintos estudios, tanto en el ámbito tributario como en el ámbito inmobiliario, administrativo, regulatorio, un sinfín logramos darle una solución. Logramos que esa gente que había sido estafada lograra ser dueño de sus viviendas, y la verdad que ver la felicidad de ellos cuando su tema fue resuelto, ver a los abogados involucrados, ver la conexión personal que se dio con muchos de esos pobladores, en particular con los dirigentes, fue sumamente reconfortante, y lo tengo como un recuerdo personal. Pero como así hay miles de casos, hay muchos casos muy importantes, muchos que no tienen visibilidad, que yo creo que son importantes.